Buenas tardes a todos. Bueno, para mí es un honor estar presente hoy aquí, participando de este congreso. ¿Me oyen ahora? Participando del congreso, un congreso donde se respira la combatividad anticastrista. Es importante darnos cuenta en el momento histórico que vivimos y, como decía anteriormente el señor Eidi, hay que buscar la manera de ver cómo se puede seguir trabajando en el sentido de poder hacer que ese sistema maléfico desaparezca. Hay que desclavarlo. Este trabajo se propone estudiar brevemente la obra Leprosorio, trilogía poética de Reinaldo Arenas. Pero antes de comenzar, voy a leer una especie de sinopsis. A principios de la década de 1980 deambulábamos por Nueva York numerosos escritores recién llegados del controversial éxodo del Mariel. De ese grupo de artistas, escritores y poetas marginados en Cuba, Arenas no solo era la figura cimera por la relevancia de su obra, sino el único de ese grupo conocido dentro y fuera de Cuba. Hasta entonces, lo único que habíamos leído de Arenas era su primera novela y la única publicada en Cuba, Celestino antes del alba, 1967. Pero una vez instalados en Nueva York, nos dimos a la tarea de leer las novelas de Arenas que iban apareciendo y algunas de sus excelentes narraciones, en las que poco a poco fuimos dándonos cuenta de la importancia y la significación artística de este gran escritor, dentro del marco de la actual literatura hispanoamericana y muy particularmente dentro de las letras cubanas contemporáneas. Hasta el momento, las exploraciones de la crítica en la poesía de Arenas, salvo contadas excepciones, han sido ocasionales y asombrosamente breves. La fama adquirida con sus novelas y en general con el resto de su narrativa parece haber ocultado sus libros de poemas. Pero sería discriminatorio, además de una gran pérdida literaria, no reparar en su poesía, que encarna siempre una incansable denuncia social y existencial, formuladas tendenciosamente desde una inagotable inventiva satírica e irónica. Recursos estos donde se fortalece el discurso del poeta. Arenas expresa en su poesía el sentir de toda una generación. El tono irónico de su poesía es también propio de la generación del Mariel, de la cual fue su mejor representante. Su obra poética es también un vehículo inapreciable para conocer los problemas creados con el régimen castrista. La notoriedad que tuvo Arenas desde su arribo a los Estados Unidos, que se traducía en conferencias, invitaciones a renombradas universidades, becas, etc., y el prestigio internacional que recibió con la aparición de su novela El Palacio de las Blanquísimas Mofetas, 1980, su largo poema El Central, 1981, la narrativa Termina el desfile, 1981, su novela Otra vez el mar, 1982, las reediciones de su novela El mundo alucinante y Celestino antes del alba, esta última con el título Decantando en el pozo, llamó la atención de profesores y críticos que escribieron innumerables reseñas, estudios y algunas tesis doctorales sobre su narrativa. Y desde luego su enfurecida y constante denuncia al régimen que intentó destruirlo fueron despertando en mí el interés y la admiración no solo por su prosa, sino también por el conjunto de su obra poética. Este trabajo se propone estudiar brevemente la obra Leprosorio, trilogía poética de Reinaldo Arenas, apoyándonos en el análisis de a nuestro modo de ver de las dos vertientes literarias que sobresalen en su poesía, la sátira y la ironía. Para un hombre con el temperamento de Reinaldo Arenas, la sátira y la ironía no solo fueron válvulas de escape, una especie de protesta social en contra de un gobierno totalitario donde llevar el pelo largo y los pantalones estrechos eran actos subversivos, sino que además
fueron sus mejores armas en la lucha para denunciar la censura y las violaciones constantes de los derechos humanos y, por último, para reafirmarse como persona. La estructura político-social autoritaria implantada en Cuba con el advenimiento del socialismo, la persecución y el desprecio cultural de la que fue víctima Arenas proporcionó y creó las condiciones y su desarrollo en el carácter satírico de este autor. El escritor satírico siempre se opone a algo o a alguien. Se ha dicho que la sátira es una de las formas literarias en donde se reflejan con bastante claridad las preocupaciones, los problemas y hasta la moral de cualquier época, aunque se comprende que no tiene por qué ser siempre así. En ocasiones, la sátira se transforma en una especie de descarga con un marcado sentido personal, presentando con ello la enemistad y los prejuicios del autor. Otras veces se nos presenta siguiendo la tradición de continuar arremetiendo contra lo que históricamente ha sido criticado. Se ha hecho muy difícil clasificar la sátira como género literario. Incluso hay quien piensa que la sátira no es un género literario, dado la variedad de formas en las que ha aparecido y porque se sirve de todos los géneros. Sin embargo, en los géneros en los que aparece con más frecuencia son la novela y la comedia. Aunque Gilbert Hyde observa que el efecto de la sátira en verso fue primero que en la prosa. Esto lo dice en Anatomía de la sátira. Otros críticos como Northrop Frye creen que la sátira es un género de excesos, de flujo de energía reprimida, de grotescas exageraciones, etc. A pesar de la diversidad de opiniones que existe relacionada con la sátira, hay un punto de encuentro en el que todas las opiniones concuerdan que la sátira es una parte muy bien definida de la literatura y que siempre es un ataque. Como esto es un tema muy extenso, me he dado la tarea de ir cortando. Este estilo de escribir que utiliza Arenas en la mayoría de sus versos, mezclados con prosa, lo inventó el filósofo cínico griego Menipo de Gadara, 290 BC, de quien se dice usó esa forma para divertirse con sus adversarios filosóficos. Además de él se deriva lo que se conoce como sátira menipea. La obra lírica de Reinaldo Arenas, especialmente su trilogía poética Leprosorio, que incluye El Centrar, Morir en junio y Con la lengua afuera y Leprosorio, Éxodo, nos servirá para demostrar que la sátira es una pieza continua de verso o de prosa mezclada con verso, de tamaño considerable, con una gran variedad de estilo y tema, pero generalmente caracterizada por el libre uso de la lengua conversacional, la intromisión frecuente de la personalidad de su autor, su predilección por el ingenio, humor y la ironía, gran vivacidad y acumulación de la descripción, repulsiva obscenidad en tema y lenguaje, un tono improvisado y la intención general de mejorar la sociedad exponiendo sus vicios y locuras. Esta definición de la sátira es tan válida hoy como lo pudo haber sido en la época romana, porque la sátira, desde que se dio a conocer en Roma, no ha dejado de estar presente en casi todas las literaturas. Algunos estudiosos se aferran en señalar la comicidad como elemento necesario de la sátira, y hay otros que no ven la necesidad de ella. Northrop Frye, en The Nature of Satire, también dice que two things are essential in satire. One is wit or humor, the other an object of attack. Estas dos cosas, esencialmente ingenio y humor, de las que habla Frye, la encontramos no solo en la poesía de Arenas, sino también en el resto de su obra, que está relacionada con la tradición del carnaval literario estudiado por Mijaíl Bakhtin, en Rabelais y la cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento, Barcelona, 6 Barral 71. Roberto Valero, 1955, muere muy joven, 1994, también de SIDA. En su tesis doctoral, El desamparado humor de Reinaldo Arenas, 1991, da cuenta del aspecto humorístico que reviste toda la obra areniana para transmitir su mensaje desolador. El mismo Valero, quien fuera íntimo amigo de Arenas y uno de los pocos que mejor conocieron su obra, reconoce en su importante libro que la obra de Arenas está saturada de humor y desolación. Saturada viene de satura, de algo que está lleno de muchas cosas. Palabra latina, por supuesto.
de sátira y desgarramiento, de burla y a la vez de profundación. Esa palabrita me choca un poquito, pero bueno. En el libro El estilo literario, J. Middleton Murray describe la sátira como una especie de comedia y añade que el satírico se haya entregado a medir la monstruosa aberración de lo real respecto del ideal. El satírico mantiene una posición intermedia como el comediógrafo. Sin embargo, tiene que mantenerse igualmente sereno. Hasta última hora, la ecuanimidad y el ritmo, escribió Arenas en el prólogo de su libro Voluntad de vivir manifestándose. Porque su actividad es predominantemente intelectual. El satírico tiene que suprimir y ocultar su emoción. Le está vedado el arrebato del pasquinero o del predicador fulminante porque, insisto, a lo que se dirige es a la parte racional del hombre. Se haya empeñado en una demostración y su finalidad es disponer los hechos de tal manera que sus oyentes, a pesar de sí mismos, se vean obligados a referirlos a su propio ideal. La verdadera sátira se reconoce por su peculiaridad de abstracción, pero también por su capacidad de ataque. Otros recursos técnicos y el ingenio son únicamente medios de transformar los penosos sucesos de la vida. Matthew Horger piensa que la fantasía es aún más importante para la verdadera sátira. Se ha dicho muchas veces en la historia de la literatura que hay, o parece que hay en la sátira, dos tendencias muy importantes. La horaciana, que se caracteriza por evocar una sonrisa frente a las debilidades humanas, y la relacionada con Juvenal, que se entiende como una especie de indignación y desprecio frente a los vicios y la corrupción de los hombres y cuyo fin es herir y destruir. Recuerden la sátira de Juvenal, que echa peste, está insultado cuando se va y se pone en las puertas de Roma con su carromato, está diciendo horrores de la ciudad, y cuyo fin es herir y destruir. Los satíricos horacianos quieren persuadir. Los del primer grupo son más optimistas y los segundos más pesimistas. Arenas pertenece a estos últimos satiristas. Lo que le interesa es denunciar la mentira que ha descubierto detrás del antifaz, que es a fin de cuentas el discurso oficial. Un ejemplo de ello lo demuestra en su poema Epigrama del libro Voluntad, en donde nos alerta de las maniobras del gobierno con la movilización de los jóvenes al campo. Arenas no pierde tiempo buscando la forma ideal con la que debe decirnos. Y cito: 1 millón de niños condenados bajo la excusa de la escuela al campo, a ser no niños, sino esclavos agrarios. 1 millón de niños condenados a repetir diariamente consignas humillantes. 1 millón de niños rapados y marcados con una insignia. 1 millón de niños reducidos a levantar el pie a 90 grados y bajarlo marcialmente mientras repiten ¡hurra! No en balde, oh FIFO, has abarrotado la isla con inmensas pancartas que dicen los niños nacen para ser felices. Sin esa explicación, ¿quién podría imaginarlo? FIFO es uno de los tantos sobrenombres que en la década del 70 los jóvenes cubanos le daban a Fidel. El poema concluye con esta pregunta que no puede ser más irónica. Sigo cortando. Vamos a la ironía ahora. En cuanto a la ironía, desde Sócrates no han cesado los esfuerzos para investigar su esencia. Hay quien cree que para solucionar el desajuste que oprime al hombre es necesario que se adopte un enfoque irónico hacia la vida. Para algunos estudiosos, la ironía no era más que una conducta social irreprochable que colindaba con la inmoralidad y la hipocresía. Según Pérez Bayard, para Demóstenes, por ejemplo, Eiron era todo aquel que fingiendo lesión o incapacidad eludía sus responsabilidades como ciudadano. Teofrasto, en la misma línea, entendía la ironía como una doblez moral presente en quienes afectan amistad para con el enemigo y ocultan sus antipatías. Platón pensaba que lo que se dice ahora no parecerá muy convincente más adelante, que de todo lo que digamos siempre hay una parte que habrá que rechazar o modificar si se tienen en cuenta todas las cosas que se podrían decir. Esto lo dice en defensa de Sócrates.
Tanto Aristóteles como Cicerón y Quintiliano han contribuido a desarrollar y comprender el conjunto de ideas que ha ido tejiendo, que ha ido tejiendo por casi 2000 años todas las características en las que se ve reflejada la ironía. René Welle considera que Friedrich Schlegel, el principal de cuantos teóricos románticos se dedicaron al fenómeno de la ironía por ser él quien introdujo la palabra ironía en el estudio de la literatura moderna, para Schlegel solo la poesía puede elevarse desde este plano hasta la altura de la filosofía, no basándose como la retórica en pasajes irónicos. Hay poemas antiguos y modernos que en el conjunto y cada uno de sus partes respiran el hábito divino de la ironía. Schlegel pensaba y exigía que el poema debía tener un poco de ironía, con vista a fomentar el juego entre los sucesos diarios de la vida y las personas. De esta forma la vida sería entendida y representada como un juego. Sin embargo, para dejar bien claro el espíritu proteico y variopinto de la ironía, Schlegel emite un juicio que se ha hecho célebre por su carácter sarcástico. Decía, la ironía no es cosa de broma. No obstante, autores muy diversos como August Wilhelm Schlegel, Schopenhauer, Jean-Paul Richter, Novalis, han visto la ironía como un instrumento del género cómico, haciendo con ello interminable la polémica desatada en torno al tema. Sin embargo, existen diferencias que hacen posible saber cuándo un texto es humorístico o irónico. El carácter general a que tiende el humor lo diferencia del aspecto epigramático y específico de la ironía. Con el paso del tiempo, la ironía fue vigorizándose como concepto a la vez que circulaba libremente midiéndose con los ritos de la persuasión y los tropos de la gramática, asegurando con ello su permanencia en el análisis literario, a través de los pensadores del siglo XIX que continuaban usándola para expresar nuevas ideas. El filósofo francés Henri Bergson, refiriéndose a la sátira, la ironía y el humor, argumenta que la más general de las oposiciones sería quizás la oposición entre lo real y lo ideal, entre lo que es y lo que debería ser. La transposición también puede hacerse aquí en dos direcciones diversas. Unas veces se enunciará lo que debería ser, fingiendo creer que es precisamente lo que es. En esto consiste la ironía. Otras veces, por el contrario, se describirá minuciosa y meticulosamente lo que es, fingiendo creer que es eso lo que las cosas deberían ser. Así procede a menudo el humor. Así definido, el humor es lo inverso de la ironía. Uno y otro son formas de la sátira, pero la ironía es de naturaleza oratoria, mientras que el humor tiene algo más científico. Se acentúa la ironía dejándose elevar cada vez más por la idea del bien que debería ser, por lo cual la ironía puede caldearse interiormente hasta convertirse, en cierto modo, en elocuencia bajo presión. Por el contrario, el humor se acentúa descendiendo cada vez más en el interior del alma. Para destacar sus particularidades con mayor frialdad e indiferencia. Estoy haciendo pedazos porque no puedo leer todo, esto abarca y el tiempo no alcanza aquí. Ok, en su libro El Central, escrito en 1970 y publicado en junio de 1981, en España, Arena organiza un discurso orquestal y carnavalesco que tendrá como tema la experiencia de la zafra de los 10 millones. Para de esta forma insertarse en la tradición de la esclavitud y el monocultivo, y en el discurso de resistencia al azúcar, haciendo que se exprese una vez más en la literatura cubana la denuncia azucarera. La historia de la plantación se propone como un viaje al progreso, pero en realidad es circular, es siempre la misma, recuerdo del porvenir. Esto lo dijo Antonio Benítez Rojo, en La isla que se repite. Según nos dice el crítico alemán Omar Ette, el Central se relaciona con los ciclos narrativos, la escritura de la memoria, los textos y estudios de documentación, pero ha ido a formar parte de un ciclo poético compuesto por la trilogía poética, que se divide en tres partes, una de las cuales es el Central Fundación.
Morir en junio y con la lengua afuera, ciudad, y leprosorio, Éxodo. Para otros críticos, El Central no es solamente un libro de poemas, sino algo más que eso. El Central es un libro donde confluyen casi todos los recursos literarios del carnaval bactiniano y se encuentra a mitad de camino entre la poesía y la prosa, como casi toda la poesía de Arena. Valero decía, la poesía en prosa es lo que mejor cultiva. Más adelante veremos cómo en la poesía de Reinaldo Arena las dos vertientes principales, sátira e ironía, convergen en su obra para afiliarse respectivamente a la tradición de literatura carnavalesca, que es la raíz de donde se ha nutrido el humor que transpira su producción literaria. El Central es un largo poema en prosa escrita en un cañaveral en mayo de 1970 en la provincia de Pinar del Río, donde el autor del libro se encontraba realizando trabajo forzado en esa plantación cañera. El libro se publica en España en 1981 después de que Arena logra escapar de Cuba por el puerto de Mariel en 1980. Enrique Anderson Inver, refiriéndose a la poesía, dice, la poesía de la revolución, dice que en Cuba la revolución de Fidel Castro y la implantación de un régimen de tipo comunista creó entre los poetas un ánimo nuevo. Aún aquellos que antes de la revolución se habían distinguido por la finura de su lirismo personal, ahora aprendieron a cantar los temas de la colectividad sintiéndose parte del radicalísimo experimento político. Se entiende que ese radicalísimo experimento político del que habla Inver también produjera un efecto contrario, es decir, una literatura de transgresión en contra de la retórica revolucionaria oficial y del fatídico lema pronunciado por Castro dentro de la revolución todo y fuera de la revolución nada. Me están apresurando, como ustedes pueden ver. Ahora sigo con otro pedazo. La importancia de la poesía de Arena no ha sido reconocida como se merece a consecuencia de su narrativa. Leyendo sus novelas tenemos la impresión de estar leyendo a un poeta que se ha pasado a la prosa y en verdad creo que es precisamente esto lo que ha ocurrido con Arena. Sus tragedias como hombre le exigieron desde sus primeros años literarios un espacio mayor, porque la sociedad en donde se formó y vivió al no estar reconciliada lo forzó a que su libertad de poeta se situara dentro de unos parámetros verbales cuyas limitaciones serían los mismos de la sociedad, razón por la cual la existencia y la obra del escritor cubano son meras instancias de una naturaleza desgarrada. Uno de los pasajes más elocuentes y poéticos de esta sección, y posiblemente de todo El Central, es sin duda la glorificación que Arena hace de los adolescentes en detrimento del hombre y la mujer. Si me lo permiten, puedo decir esto. Y terminamos. ¿Está bien? Los adolescentes, dice Arena, los adolescentes son, los hombres y las mujeres deben ser. He aquí la gran diferencia. Un adolescente está libre de toda afectación y todo compromiso, pues su condición es efímera, exclusiva. Un adolescente sabe que todo lo merece, aunque todo se le niegue. Y por lo tanto, aún tiene la oportunidad de aborrecer. Los adolescentes no habitan en ningún sitio, no aman, solo saben enfurecerse o cantar. Un adolescente puede darse el lujo de despreciar la muerte o el crepúsculo, términos equivalentes, quizás. Nada los compromete, pues son hermosos y únicos. Un hombre es un conjunto de antiguos y nuevos resabios que ni él mismo puede clasificar. Un hombre es el trapo con que otro se restriega el culo luego de haber expulsado los residuos de sus familiares más allegados, los más alimenticios. Un hombre es la pesadilla de un sueño confuso o, si se le quiere dar una mayor categoría, el culo que utiliza el trapo o la imagen grotesca que provoca esas pesadillas. Los adolescentes son libres porque jamás se han interesado por la libertad. Son dichosos, pues consideran ridícula esta palabra. Son deliciosos, pues al levantarse no se miran en los espejos, enarbolan con el día sus estruendos típicos, sabiendo
que más allá no hay nada, sabiendo, sin importarle que más acá no hay más. Cuando están hechos para el placer, no lo buscan, se les busca. Los adolescentes son violentos y gentiles, son tiernos y criminales, son naturales y breves, no se enredan en grandes discursos altisonantes, no creen en sabios consejos, no esperan. Y el ademán señorial con que se palpan los testículos, he aquí sus únicos tesoros, los encoge, agita, pide a grito, y si no alcanza, algunas son jorobadas o profesoras de latín, chilla, hasta volverse santa o revolucionaria. Un hombre es un producto bíblico, mansa bestia sin interés que resopla cuando posee, o de lo contrario duerme la siesta. La mujer es siempre histérica, egoísta y sentimental. El hombre es una especie de mulo oloroso que gusta sentarse cuando se halla en chancletas. Una mujer, si es normal, acata siempre las ideas del que la ensarta. Un hombre normal adora siempre la imagen del que lo humilla. Siendo así, resuelvo que se llame, se recoja, se busque, se persiga y finalmente se reclute a todo adolescente y sean enviados a granjas, fincas, centrales y centros productivos donde sean necesarios, pues ellos serán los únicos que, como habitan en otro mundo, pueden soportar la dicha, pueden soportar cualquiera. Y como su orgullo y su indiferencia y su capacidad para la dicha están por encima de nuestros más flamantes aparatos de la persecución y de la ofensa, no pueden ser humillados. Además, como no están envilecidos, es decir, como no son hombres, no abrazarán nuestras doctrinas para adquirir privilegios y dejar de producir. Obviamente, este párrafo, a simple vista, se propone un objetivo reversible y carnal, es decir, halagar la sensualidad de los adolescentes y enaltecer su inofensiva inclinación a los placeres y a la diversión. Pero también nos muestra el disimulado mecanismo de señales que puede desarrollar la ironía con la que Arenas satiriza los programas arbitrarios del nuevo gobierno, la costumbre de ser hombre o de ser mujer, en donde también se esconden los enlaces y desenlaces afectivos con la madre. La dinámica de esta sección del poema está dada por el realce que Arenas le da al modo de ser de la juventud, mientras que por otra parte se vislumbra claramente el miedo que le produce la vejez. Y esto lo testimonia un pasaje de su autobiografía donde escribió: además, me voy sin tener que pasar primero por el insulto de la vejez, antes que anochezca. Bueno, entonces muchas gracias.